¿Sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? Sí. Jesús ya había anunciado en 3 ocasiones su pasión y su muerte antes de dirigirse consciente y voluntariamente al lugar de su pasión y de su resurrección. ¿Por qué eligió Jesús la fecha de la fiesta judía de la Pascua para su muerte y resurrección? Jesús eligió la fiesta de la Pascua de su pueblo como símbolo de lo que iba a suceder con él en la muerte y resurrección. Al igual que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, así también nos libera Cristo de la esclavitud del pecado y del poder de la muerte. La fiesta de la Pascua judía era la fiesta de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús subió a Jerusalén para liberarnos a nosotros de un modo más hondo. Celebró con sus discípulos el banquete de la Pascua. Durante esta celebración, Él mismo se convirtió en Cordero Pascual. Como nuestra víctima pascual ha sido inmolado para de una vez para siempre establecer la reconciliación definitiva entre Dios y los hombres. ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva. O bien Él actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley y debía rendir cuentas por ello según la ley. En muchos aspectos Jesús fue una provocación única para el judaísmo tradicional de su tiempo. Perdonaba pecados, lo que solo puede hacer Dios. Relativizaba el mandamiento del sábado. Se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba ser un falso profeta. Para todos estos delitos, la ley preveía la pena de muerte. ¿Son culpables los judíos de la muerte de Jesús? Nadie puede atribuir a los judíos una culpa colectiva en la muerte de Jesús. Lo que la Iglesia confiesa con certeza, por el contrario, es la responsabilidad de todos los pecadores en la muerte de Jesús. El anciano profeta Simeón predijo que Jesús llegaría a ser signo de contradicción. Ciertamente existió el rechazo decidido de Jesús por parte de las autoridades judías, pero entre los fariseos, por ejemplo, hubo también partidarios secretos de Jesús como Nicodemo y José de Arimatea. En el proceso de Jesús estuvieron implicadas diferentes personas y autoridades romanas y judías, como Caifás, Judas, el Sanedrín, Herodes, Poncio Pilato, cuya culpa individual solo Dios conoce. La tesis de que todos los judíos de entonces o los que viven actualmente sean culpables de la muerte de Jesús es absurda y no se sostiene según la Biblia. ¿Quería Dios la muerte de su propio Hijo? No se llegó a la muerte violenta de Jesús por desgraciadas circunstancias externas. Jesús fue entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, para que nosotros, hijos del pecado y de la muerte, tengamos vida. El Padre del cielo, a quien no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro. La grandeza del sacrificio que Dios Padre pidió a su Hijo corresponde, sin embargo, a la grandeza de la entrega de Cristo. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora. Por ambas partes se trata de un amor que se demostró hasta el extremo en la cruz. Para liberarnos de la muerte, Dios se lanzó a una misión arriesgada. Introdujo en nuestro mundo de muerte una medicina de inmortalidad según San Ignacio de Antioquía, que es su Hijo Jesucristo. El Padre y el Hijo eran aliados inseparables en esta misión, dispuestos y deseosos de asumir sobre sí lo máximo por el amor a Dios. Dios quería llevar a cabo
un intercambio para salvarnos para siempre. Quería darnos su vida eterna para que gocemos de su alegría y quería sufrir nuestra muerte, nuestra desesperación, nuestro abandono, para estar en comunión con nosotros en todo, para amarnos hasta el final y más allá. La muerte de Cristo es la voluntad del Padre, pero no su última palabra. Desde que Cristo murió por nosotros, podemos cambiar nuestra muerte por su vida. ¿Qué sucedió en la última cena? Jesús lavó los pies a sus discípulos la víspera de su muerte. Instituyó la Eucaristía e inauguró el sacerdocio de la nueva alianza. Jesús mostró su amor hasta el extremo de 3 maneras. Lavó los pies a sus discípulos y mostró que está entre nosotros como el que sirve. Anticipó simbólicamente su muerte redentora y pronunciando sobre los dones del pan y del vino estas palabras: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. De este modo instituyó la Sagrada Eucaristía. Y al mandar a sus apóstoles: haced esto en memoria mía, los convirtió en sacerdotes de la nueva alianza. ¿Tuvo Jesús miedo ante la muerte en el huerto de los Olivos la noche antes de morir? Puesto que Jesús era verdaderamente hombre, experimentó en el huerto de los Olivos verdaderamente el miedo humano ante la muerte. Con las mismas fuerzas humanas que tenemos todos nosotros, Jesús tuvo que luchar por su asentimiento interior a la voluntad del Padre de dar su vida para la vida del mundo. En su hora más difícil, abandonado por todo el mundo e incluso por sus amigos, Jesús se decidió finalmente por un sí. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente en la cruz? La cruz en la que Jesús, inocente, fue ajusticiado cruelmente, es el lugar de la máxima humillación y abandono. Cristo, nuestro Redentor, eligió la cruz para cargar con la culpa del mundo y sufrir el dolor del mundo. De este modo, mediante su perfecto, ha conducido de nuevo Dios. Dios no podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose clavar en la cruz en la persona del Hijo. La cruz era el instrumento de ejecución más vergonzoso y más cruel de la antigüedad. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por grandes que fueran sus culpas. De este modo, Dios penetra en lo más profundo del dolor humano. Desde entonces ya nadie puede decir: Dios no sabe lo que yo sufro. ¿Por qué debemos nosotros también aceptar el sufrimiento de nuestra vida y así cargar con la cruz y con ello seguir a Jesús? Los cristianos no tienen que buscar el dolor, pero cuando se enfrentan a un dolor que no se puede evitar, este puede cobrar sentido para ellos si unen su dolor al de Cristo. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Dijo: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Los cristianos tienen la tarea de mitigar el dolor en el mundo. Sin embargo, siempre habrá dolor. En la fe podemos aceptar nuestro propio dolor y compartir el ajeno. De este modo el dolor humano se hace uno con el amor redentor de Cristo y con ello se hace parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien. ¿Murió Jesús o realmente o quizás pudo resucitar precisamente porque solo había sufrido la muerte en apariencia? Jesús murió realmente en la cruz. Su cuerpo fue enterrado. Esto lo atestiguan todas las fuentes. En Juan 19:33 dice que los soldados comprueban expresamente la muerte de Jesús. Abren el costado
con una lanza y ven que salen sangre y agua. Además se dice que a los crucificados con él les quebraron las piernas, una medida para acelerar el proceso de la muerte. Esta medida ya no es necesaria en el caso de Jesús en el momento en cuestión, porque él ya estaba muerto. ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo? No. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe.